¿Cuántos estamos listos para iniciar una nueva jornada? Amén. Acuérdense que estudiamos Corintios, primera y segunda carta a los Corintios. Ya terminamos con esa jornada. Ahora entramos a otra nueva jornada. Hoy, gracias al Señor, vamos a iniciar con el estudio de Gálatas. Así de que creo que durante este tiempo que vamos a estar estudiando Gálatas va a ser de grande bendición para nuestras vidas. Amén. A medida que vamos a ir avanzando en Gálatas, yo sé que Dios nos va a bendecir a cada uno de nosotros, pero todos tenemos que estar orando y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a que Gálatas no solamente sea una enseñanza más, una carta más, sino que sea una experiencia más de vida en nosotros. El estudio de Gálatas no es tan extenso. Gálatas es muy cortito, esa carta, solo tiene 6 capítulos. Una carta que usted puede leerla, por más despacio que lea, 1 hora. En 1 hora usted puede leer los 6 capítulos de Gálatas y puede usted saber de lo que vamos a estar estudiando. ¿Cuántos Gálatas estuvimos anunciándolo de un mes? Bueno, no de un mes, pero de unos 15 días atrás, sí, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están aquí se pusieron a leer Gálatas? Qué bueno, todos, gloria al Señor, eso me da gusto. Pero si no la has leído, léala en su casa, para que cuando vengas acá, tú ya tengas un conocimiento de lo que vamos a estar hablando. Es muy importante que usted y yo leamos en casa también, vayamos adelantándonos, ¿verdad? Y de esta manera llegamos aquí sabiendo de lo que vamos a estar hablando, amén. Entonces, les invito a que oremos juntos, hermanos, en esta tarde, que de todo corazón nosotros, hermanos, oremos al Señor para que Dios nos bendiga a través de su palabra, que Dios nos hable. Hoy te vas a dar cuenta que cuánto necesitamos también nosotros de esta carta a los Gálatas. Amén. Entonces, como decía Santiago, o como dice la carta de Santiago, que tenemos que orarle al Señor para que Dios pueda implantar su palabra en nuestros corazones. De que nosotros, al estudiar Gálatas, nosotros seamos no solamente oidores y olvidadizos, sino que seamos hacedores de su palabra. Si Berna nos pone, antes de introducirnos a Gálatas, para que recordemos lo que dice Santiago, me parece que es el capítulo 1, versículo 21. Ahí él nos dice que debemos de anhelar esta palabra que sea implantada en nuestros corazones. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El tema de Santiago aquí es la salvación del alma, no del espíritu. Y para eso Santiago dice, ustedes tienen que permitir que la palabra de Dios sea implantada en sus corazones. Pero Santiago también nos da una clave de cómo podemos recibir esa palabra implantada. De lo contrario, no se puede implantar esa palabra. Dice Santiago, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. O sea, si nosotros no nos vaciamos, Dios no puede escribir en nuestros corazones. Si nosotros no nos vaciamos, si nosotros no sacamos de nuestro corazón esa suciedad, si no estamos dispuestos a que Dios nos vaya cambiando, Dios no puede implantar su palabra en nosotros. Lo mismo Pedro dice que debemos de anhelar la leche, ¿verdad? Espiritual, no adulterada, para que por medio de ella podamos crecer. Pero Pedro primeramente nos dice que para desear la leche espiritual también tenemos que dejar nuestra antigua manera de vivir, tenemos que dejar toda inmundicia. O sea, de que tenemos
para que Dios deposite algo en nosotros, nosotros tenemos que vaciarnos. Amén. Por ejemplo, cuando usted tiene hambre y busca la comida, es porque ya su estómago está vacío y usted necesita echarle más. Entonces, si anhelamos que Dios implanta su palabra en nuestros corazones, es muy importante decirle al Señor: aquí estoy, necesito de ti, ¿verdad? Que podamos vaciarnos de todo concepto religioso, que podamos abrir nuestros corazones al Señor y Dios nos va a bendecir. ¿Estás dispuesto? Si tú te puedes poner de pie, ponte de pie conmigo y vamos a orar. Si quieres así tentado, como tú quieras, pero sí quisiera que todos juntos nos abramos al Señor para estar listos para introducirnos a este estudio de Gálatas. Padre Celestial, aquí estamos, pero oremos con fe a nuestro Dios. Oremos con ese deseo de que Dios pueda bendecirnos a través de su palabra. Señor, aquí estamos, Padre Celestial. Primeramente agradecidos por esta nueva oportunidad que nos das de poder estudiar una vez más tu palabra. A hoy, Señor, nos vas a introducir a esta carta preciosa a los Gálatas. Y nosotros, Señor, oramos en esta tarde para que nos des un espíritu de sabiduría y de revelación, Señor. Oramos también para que podamos vaciarnos, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos a recibir tu palabra, que nuestra mente, Señor, sea renovada a través de que estemos estudiando tu palabra, Señor. Oramos para que, Señor, nuestros corazones sean transformados. Oramos, Señor, para que haya un cambio de vida en nosotros. Oramos, Señor, para que nuestros pensamientos sean renovados, tengamos una diferente manera de pensar, de vivir, Señor. Que podamos disfrutar tu vida, Señor, porque las palabras que tú hablaste, Señor, son espíritu y son vida. Oramos para que a través de estudiar tu palabra nos impartas más de tu vida, Señor. No solamente anhelamos doctrina, Señor, sino que también anhelamos practicar tu palabra, vivir tu palabra, ser hacedores de tu palabra, Señor. Esto marcará una gran diferencia en nuestras vidas, en nuestros corazones. Padre Celestial, háblanos una vez más. Oramos, Señor, para que cada uno de mis hermanos sea bendecido a través de que estemos estudiando esta epístola a los Gálatas, Señor. Por favor, Dios mío, oramos para que tu Santo Espíritu nos guíe durante este estudio, Señor, y en los que vienen, Padre Celestial. Muchas gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Cristo porque Él ha sido bueno con nosotros. Puede tomar su lugar. Gracias a Dios, hermano, que en este lugar, por la gracia y misericordia de Dios, todavía sigue un fluir de esa palabra de Dios en este lugar. De verdad, hermano, debemos de ser agradecidos con Dios, porque no en todos los lugares está el hablar divino de Dios. No en todos los lugares hay esta frescura de revelación de Dios. Y nosotros tenemos que estar agradecidos. Por allá afuera, a mí me han encontrado cristianos. Ya no esperamos que nos juzguen los que no son cristianos, sino que los mismos cristianos nos juzgamos unos a otros. Tenemos que orar para que Dios nos ayude, pero por ahí me encontré con un hermano y dice: todo está bien, hermano, ahí con ustedes, me gusta, tienen revelación, pero ¿de qué les sirve si no cambian de vida? ¿Verdad? Y sin embargo acá nosotros no tenemos nada de revelación, pero estamos cambiando de vida. Bueno, es lo que dicen ellos. Pero sabes, hermano, yo le decía: mira, mi hermano, es triste no tener revelación de Dios y decir que estás cambiando de vida. Pero yo le doy gracias a Dios porque al menos tenemos esa esperanza aquí, de que sí hay palabra de Dios, ¿verdad? Y que un día Dios nos va a capturar. Pero imagínate donde no hay palabra de Dios, hermano. Entonces, que Dios nos ayude a que esta palabra la abracemos y que la hagamos parte nuestra. Amén. Entonces, a hoy vamos solamente a introducirnos en esta epístola
Va a ser corto. Yo sé que tienes calor y cuando hay mucha calor, como no estamos muy impuestos, nos gana el sueño, ¿verdad? Pero voy a tratar de que no se duerman, por eso voy a predicar rápido. O sea, ahora nada más, solamente 1 hora y nos vamos. Yo sé que en 1 hora se te va el sueño ya. Cuando nos vayamos de aquí se les va el sueño a tal grado de que ni puedes dormir. Entonces oremos que Dios nos ayude. Amén. Vamos a ir hasta donde Dios nos permita. Pero hoy solamente vamos a ver 2 puntos como introducción que son muy importantes. Amén. Vamos a Gálatas capítulo 1. Vamos al versículo 1. Solamente vamos hasta el versículo 5 por ahora. Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 5. Dice la palabra: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, y todos decimos amén. Como ustedes ya miraron, Pablo fue quien escribió esta carta a los Gálatas. Y miramos, hermanos, que para nosotros poder entender esta carta a los Gálatas, para que usted y yo podamos entender esta carta a los Gálatas y tomarle sabor a medida que vamos estudiando, es muy importante que usted y yo conozcamos 2 puntos importantes. Número 1, que conozcamos el trasfondo de esa carta y que conozcamos el tema de esa carta, porque cada carta lleva un tema o cada carta lleva un propósito. Entonces es importante que nosotros conozcamos el trasfondo y el tema de esa carta para que le tomemos sabor y para que estemos estudiando Gálatas bajo su contexto. De lo contrario, nos vamos a ir por otro lado. Gracias al Señor que Dios nos ha puesto a estudiar en este lugar, y gracias al Señor que tú no tienes un hermano aquí que está descuidado en el estudio. Cada vez que yo tengo oportunidad estoy metido aquí estudiando. Antes de traerte esta carta, yo tuve que leerla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estarla estudiando, también experimentándola para poder bendecir a los hermanos aquí. Entonces, hermanos, estos dos puntos son los que vas a mirar a hoy, y de esta manera tú vas a ir entendiendo esta carta y disfrutando la carta a los Gálatas. Amén. Entonces, miremos que el apóstol Pablo, cuando se introduce a los Gálatas, no se introduce como en otras cartas, como en Corintios, que él empezó de otra manera su introducción. Con Gálatas de una vez se va a la raíz. De una vez, porque no miro al apóstol Pablo muy contento en su introducción. ¿Por qué? Porque la situación en Galacia, en las iglesias de Galacia, no está muy bien. Y es por eso que Pablo de una vez se introduce y se va a la raíz del problema. Amén. Cada carta, vuelvo a repetirlo, tiene un trasfondo y tiene un tema o tiene un propósito. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos recuerdan estos 2 puntos que miramos en Corinto? En la primera carta a los Corintios. En cada carta, por ejemplo, estudiamos Colosenses también y miramos su trasfondo y miramos el tema. Cuando llegamos a Corintios también miramos su trasfondo y miramos el tema, el propósito que lleva esa carta. Entonces, si tú recuerdas... ¿Tú recuerdas cuál fue el trasfondo de la iglesia en Corintios y cuál fue su tema? Porque estudiamos
como por 100 horas, las dos cartas. ¿Cuál era el problema? ¿El trasfondo? El trasfondo que se estaba viviendo en Corintios era las divisiones. Y a causa de esas divisiones miramos 11 serios problemas. Miramos una iglesia que estaba hundida en muchos problemas. Y todos esos problemas, hermanos, no dejaban crecer, no dejaban madurar a los hermanos en la iglesia en Corintios. Y por eso Pablo les tuvo que decir que eran ellos niños en Cristo y que eran carnales. Muchos problemas. Pero no solamente miramos su trasfondo, sino que también miramos el tema, ¿verdad?, del propósito por la cual Pablo escribió esa carta a los Corintios. ¿Se acuerdas cuál era el tema? ¿Cuál era el propósito? Pablo les mostró el remedio que tenía para ellos. El tema ahí era volver a la cruz, volver a experimentar al Cristo crucificado para experimentar una nueva vida en Cristo, para que volvieran al disfrute, para que pudieran ser reconciliados plenamente con Cristo, con Dios. Entonces, hermanos, lo mismo cuando estamos introduciéndonos en Gálatas. Gálatas tiene un trasfondo y también hay un tema. Hay un punto muy importante, hay un propósito muy importante que nosotros tenemos que conocer. Amén. Entonces esa es nuestra carga del día de hoy, conocer estos dos puntos. Vámonos rápido. El primer punto, que es el trasfondo de la iglesia de los Gálatas. ¿Qué es lo que estaba sucediendo allá con los Gálatas? Vamos al capítulo 1, vamos al versículo 6 en adelante. Tú ya miraste los primeros 5 versículos, vámonos al versículo 6. Para que veas tú el trasfondo, para que tú conozcas lo que está sucediendo con la iglesia de las iglesias en Galacia. Porque allá había varias localidades, varias iglesias, ¿verdad? Entonces dice, estoy maravillado de que tan pronto, fíjense bien, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Fíjese, estamos viendo su trasfondo, lo que está sucediendo y por qué Pablo les escribe esa carta. Amén. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No sé si usted alcanza a mirar el trasfondo, lo que está sucediendo con la iglesia de los Gálatas, pero si no lo alcanza a ver, para eso estamos aquí, para estudiar, y tú lo vas a alcanzar a mirar en esta tarde. Amén. Miremos que el asunto o lo que está sucediendo con los Gálatas es sumamente serio y Pablo no está muy contento con esta iglesia, pero gracias al Señor que Pablo fue enviado por Dios o dirigido por Dios para escribir esta carta para bendecir a la iglesia de los Gálatas. Amén. Muchos de los hermanos gentiles, cuando Pablo pasó por esos lugares y predicaba el evangelio, muchos de ellos se convirtieron, muchos de ellos creyeron en Cristo, y no solamente gentiles, sino también judíos. Habían dejado su religión judía y ahora estaban disfrutando la libertad en Cristo Jesús.
Pero de repente miramos que se introdujeron a escondidas, secretamente, algunos predicando otro evangelio. Y Pablo aclara, no es que haya otro evangelio, sino que gente que estaba, como dice ahí, pervirtiendo el evangelio. Estaban engañando a aquellos que habían sido alcanzados por el evangelio que Pablo les había predicado. Y ahora están siendo engañados y ahora están siendo alejados de Cristo. Ahora están siendo privados de la libertad que habían recibido de parte de Cristo por la predicación del evangelio. Muchos de ellos estaban esclavizados en la ley, pero por medio del evangelio que Pablo predicó, muchos de ellos habían creído y ahora estaban disfrutando esa libertad en Cristo Jesús, estaban disfrutando la gracia de Dios, pero de repente entraron estos falsos a escondidas y a muchos de ellos los engañaron y ahora están siendo alejados de Cristo y ahora están regresando nuevamente a esa antigua religión judía, ¿verdad? Estos que se introdujeron son los llamados judaizantes. Los judaizantes que ahora para nosotros son los mesiánicos. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Nosotros aquí hemos sido testigos de que hay hermanos que han sido engañados por los judaizantes, dígase por los mesiánicos, ¿verdad? Esta gente, ¿verdad? Son una mezcla. Los judaizantes, los mesiánicos, son una mezcla del antiguo pacto y el nuevo pacto, son una mezcla de la ley y la gracia, son una mezcla de la libertad y de la esclavitud. Es una mezcla tremenda que uno tiene que tener mucho cuidado. No solamente estaban en el tiempo del apóstol Pablo, sino que ahora mismo están acá y uno tiene que tener cuidado de no ser alejado de Cristo, de no ser alejado del verdadero evangelio, del evangelio que se nos ha venido predicando. Y por eso les he dicho muchas veces, hermano, tengan mucho cuidado de lo que están mirando, de lo que están escuchando, porque ahora hay mucha predicación en las redes sociales. Y si no tienes cuidado, puedes ser alejado de lo que Dios te ha enseñado en este lugar, del verdadero evangelio que se nos ha venido predicando en este lugar. Si no tenemos cuidado, podemos también nosotros ser arrastrados. Amén. Los hermanos en Galacia comenzaron bien. Ellos creyeron en Cristo, abrazaron a Cristo, abrazaron el verdadero evangelio, abrazaron la gracia de Dios, abrazaron la libertad que Dios les había dado. Ellos estaban caminando bien y Pablo se lo dijo, ¿qué pasó con ustedes? Ustedes empezaron bien, estaban bien. Y Pablo dice, estoy como en shock de que tan pronto los hayan engañado. Miren el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amén. Pablo aclara que no hay otro evangelio, hay un solo evangelio, pero hay quienes diluyen el evangelio. Hay quienes pervierten el evangelio para engañar. Amén. Entonces, los judíos, Dios les dio una ley y todos ya hemos estudiado por qué motivo le dio esa ley. Dios le dio esa ley porque no estaba en el plan de Dios, ¿verdad? No estaba en el plan de Dios. Pero Dios, como miraba que estaba desenfrenado en el pecado, Dios tuvo que ponerles la ley para que ellos miraran que estaban en pecado y conocieran a Dios y también se conocieran cómo estaban ellos mismos.
Pero los judíos amaron tanto la ley, dígase la Torah, la amaron tanto que la volvieron una religión. Fueron tan celosos de la ley que la volvieron una religión, la cual también abrazaron y fueron celosos de su religión judía. A tal grado de que menospreciaron a Cristo, a tal grado de que vino Cristo y lo menospreciaron, porque eran celosos, porque miraban a un hombre que vino quebrantando la ley, y porque ellos eran celosos. Y hermanos, miramos cómo a pesar de eso, cuando Pablo predicó, muchos de ellos se convirtieron, no solamente gentiles, sino judíos. Pero ahora no solamente los que habían sido rescatados del pueblo judío, sino que también gentiles estaban regresando y haciendo esas costumbres judías. O sea, de que los judaizantes lo que hacían era que creían en Cristo, era como cristianos, entre comillas, pero que creían en Cristo, pero que tenían que vivir de acuerdo al antiguo pacto, tenían que guardar la ley, tenían que guardar las fiestas, tenían que circuncidarse, y también estaban llevando a los gentiles a hacer esas cosas. Y entonces, hermanos, Pablo pues no está muy contento, porque Pablo había predicado, Pablo había sufrido mucho, Pablo había, ¿cómo se dice?, lidiado con esa religión judía para rescatar a muchos de ellos, y ahora los mira regresar. Vea el versículo 4, capítulo 2, Berna, versículo 4, para que miremos que Pablo de una vez dice que estos judaizantes, de una vez los declara que son falsos hermanos. Falsos hermanos. Y esto a pesar de los falsos hermanos. Muchos cristianos, por no conocer la palabra o por no tener un discernimiento, se atreven a decirle falso hermano a uno que tal vez no está predicando bien. Dice es falso predicador, falso profeta. Algunos son porque los miran a hermanos que no andan bien, que andan con sus niñadas y carnalidades, que son hermanos problemáticos. También muchos dicen ni hermanos son, pero yo quiero que ustedes miren que no se refiere a esos. Pablo dice a esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Fíjate cómo se metían los judaizantes a escondidas, ¿verdad? O sea, de que esto es una artimaña del diablo, que como que si, así como, iba a decir una palabra que decimos en el mundo, ¿verdad?, como que si la Virgen te habla, pero no. Secretamente, y así hay acuérdense, porque Satanás es muy astuto, que entraban para espiar, dice, nuestra libertad que teníamos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud. Mire lo que hacían. Entraban como que si no pasaba nada, pero entraban con miras para engañar y regresarlos nuevamente donde habían salido, regresarlos nuevamente a la esclavitud. O sea, volver a la esclavitud, volver a la religión que antes tenían. Eso es privarlos de su libertad, porque ya habían sido libres de esa esclavitud, de esa vida religiosa, y ahora disfrutaban la vida de Cristo, amén, la libertad en Cristo Jesús. Pero entonces miremos que estos falsos hermanos no son hermanos carnales o no son hermanos problemáticos. Esos son nuestros hermanos en Cristo Jesús, porque un día creyeron al Evangelio, creyeron en Cristo, lo recibieron en su corazón y fueron regenerados, fueron perdonados y vinieron a ser parte de la familia de Dios. Y son nuestros hermanos, aunque sean problemáticos y carnales, son nuestros hermanos. Amén. O sea, de que son carnales y problemáticos porque son hermanos que no han permitido que Cristo se vaya formando en sus vidas. Han sido muy descuidados en su vida espiritual y no le han permitido a Cristo
ganar terreno en sus vidas. Y por eso siguen siendo niños y siguen siendo problemáticos. Entre más niños seamos, más problemáticos seremos. Si nosotros no maduramos en este lugar, si nos quedamos en la niñez, puros problemas vamos a estar viviendo en esta localidad. Pidámosle al Señor que nos ayude a crecer, a madurar, y vas a ver que vamos a tomar responsabilidad y las cosas van a cambiar. Vamos a crecer para lidiar con más hermanos que van a venir, porque tenemos que creer y tenemos que orarle para que el Señor traiga más hermanos acá. Amén, hermanos. Pero nosotros tenemos que ir madurando para atender los que van a venir. Pero si nosotros mismos no nos aguantamos, dice Dios, ¿para qué les mando más? Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, pero seguimos siendo hermanos. Los falsos hermanos se está refiriendo a los judaizantes, a estos hermanos que pues se decían que eran hermanos, pero eran falsos, que entraban nada más para engañar, y se les habían metido a la iglesia de los Gálatas. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque esta carta no solamente es para los Gálatas de ese tiempo, sino que también esta carta nos va a bendecir a nosotros hoy en día. ¿Cuántos creen eso? O sea, va a ser de bendición para nuestra vida. Cada uno de nosotros hemos creído en Cristo. ¿Cuántos han creído en Cristo Jesús? ¿Y cuántos hemos sido libres? Hemos sido libres no solamente del pecado, sino que acuérdate también dónde estabas. Antes de venir a Cristo estábamos metidos en una religión y no éramos celosos de esa religión. Oh, hermanos, éramos celosos hasta pasado mañana y nadie nos podía hablar de nuestra religión, porque así le iba. Éramos celosos, hermanos. ¿Y cómo está? Pero Dios nos trajo acá. Dios nos rescató y nos hizo libertad. Amén, hermanos. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Porque Cristo nos ha hecho libres. No solamente, dice Pablo, del pecado, sino que también nos hizo libres de esa vida religiosa que teníamos. Pero fíjese bien lo que ha venido pasando. Nosotros venimos a Cristo, disfrutamos la vida de Cristo, disfrutamos la vida de la iglesia, todo bonito, pero de repente, como que si algo sucede, o como que si algo sucedió en muchos cristianos, que ya ha pasado 3, 4, 5 años, como que si se ha ido perdiendo ese disfrute de Cristo y la vida de la iglesia. Hoy tenemos hermanos que ya no disfrutan la vida cristiana. ¿Pero por qué? O sea, de que si nosotros como cristianos no tenemos cuidado, también lo que nos ha dado Dios en Cristo podemos volverlo una religión, y podemos ser celosos de esa religión que nosotros mismos podemos formarnos. Acuérdense, a los judíos Dios les dio una ley. ¿Y qué hicieron con esa ley? Oh, hermano, la amaron tanto que la volvieron una religión, y celosos de su religión. Pues también los cristianos, Dios nos ha dado tantas cosas que si no tenemos cuidado, nosotros también nos volvemos religiosos. Y tristemente Dios nos rescató de una religión, y tan pronto nos rescatan, tan pronto volvemos a caer en otra religión. Tenemos que saber que Cristo no es religioso, ni tampoco la iglesia es una vida religiosa. Tenemos que tener en claro que Cristo está en contra de la religión. Cristo es vida, Cristo es vida, Cristo es vida, Cristo es vida, Cristo no es religioso. Cristo está en contra de una vida religiosa. Hermano, tristemente los cristianos de hoy en día, muchos, no digo que todos, pero la mayoría de cristianos a la iglesia, y de la iglesia a la casa, y de la casa a seguir viviendo la misma clase de vida que se vivía antes. Volvemos otra vez a la iglesia, volvemos a la casa, a la iglesia. ¿No es eso una religión? Que no pasan los años y no pasa nada en nosotros. ¿No es una religión? Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Cristo no es
ninguna religión. Cristo, al contrario, está en contra de una vida religiosa, porque Cristo no vino a traer religiones, Cristo vino a traer vida, vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nosotros tenemos que tener cuidado como creyentes de que nada y nadie nos aparte de nuestra fe en Cristo y nos aleje de nuestra libertad en Cristo Jesús. Tenemos que orar y tenemos que tener mucho cuidado nosotros, porque podemos nosotros también ser alejados como lo está haciendo la iglesia de los Gálatas. Amén. Entonces estamos viendo el trasfondo. Ellos estaban bien, pero de repente vino el engaño. Lo mismo nosotros tenemos que tener cuidado para que nosotros tampoco caigamos en esa situación. Mire, ¿a cuánto le costó a Pablo lidiar contra esa religión? Mira, ¿cuántos años tenía esa religión judía cuando Pablo empezó a predicarles? 1500 años de religión. Cuando Pablo llega tuvo que lidiar, ¿cómo se dice? Lidiar con esa vida religiosa. Y Pablo fue encarcelado, Pablo fue perseguido, Pablo fue maltratado por causa de que estaba dándoles duro a esa religión. Pablo, hermano, trabajó duro para sacar a gente de esa vida religiosa. Ahora yo te digo, nosotros hoy en día no estamos lidiando con esa vida religiosa, hermano. ¿Cuántos años a nosotros nos está tocando bregar con esa vida religiosa? Más de 2000 años, más de 2000 años, más de 2000 años, trabajando, desvelándonos, sufriendo para que los hermanos salgan de esa vida religiosa. Gracias a Dios por aquellos siervos que estuvieron orando, luchando, y no les importó padecer por irnos a predicar a nosotros el verdadero evangelio y sacarnos de una vida religiosa, hermanos, y traernos al conocimiento de la verdad, traernos a Cristo y ser libres en Cristo Jesús. No permitamos, hermanos, que caigamos otra vez en una vida religiosa. Nosotros rápido nos acomodamos y decimos, no, ya Dios nos sacó de la religión, sí, pero caímos en otra. Volvemos a hacer de la vida cristiana una vida religiosa. Venimos aquí y no pasa nada. Por eso tenemos que orar que Dios vaya cambiando nuestra vida, que Dios nos vaya cambiando, que cambie nuestros pensamientos. Por eso mi oración antes de venir acá, y seguirá siendo mi oración, que Dios, hermano, cambie nuestros pensamientos y nos ayude a que nada nos robe esta bendición de la libertad en Cristo Jesús. Cantábamos que Dios nos hizo libres, cantamos de la libertad, pero muy pocos exaltábamos a Dios, muy poco expresábamos esa libertad, porque algo nos ha atrapado. Nosotros tenemos que orarle al Señor para que podamos regresar nuevamente a Cristo, hermanos. Gracias a Dios. Y vamos a mirar que Pablo hablándoles a través de esta carta, los va volviendo otra vez al disfrute de Cristo, al disfrute de su libertad en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude. Mire, fíjese el capítulo 5, cuál era el anhelo del apóstol Pablo. Capítulo 5, versículo, vamos a leer un poco de ahí, capítulo 5, versículo 1, para que miremos que el propósito del apóstol Pablo al escribir esta carta, que es el siguiente paso, es que estén ¿qué? Que estén firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Este es el segundo punto. Ya miramos un poco de su trasfondo, ahora estamos con el segundo punto, que es el tema de esta carta, que es el propósito de Pablo escribir esta carta a los Gálatas. ¿Cuál es el punto, hermano?
O sea de que, fíjese, regresemos a ver a Gálatas 1, pero esto es parte. Pero aquí en Gálatas 1, en el versículo 3 está la clave, está el tema. Porque ya habéis oído acerca de el Gálatas capítulo 1, versículo 3. Se entiende 13, ¿verdad? 3, 1. 1:3. Gracia y paz, o sea, vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, versículo 4, el cual, fíjense bien, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Preste atención. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre. O sea, de que Pablo dice que no solamente Cristo se dio por nuestros pecados, porque el tema de Pablo en su carta no es nuestra redención o regeneración, no. Pablo ya sabe que los Gálatas son nacidos de nuevo. Pablo ya sabe que los Gálatas son hijos de Dios. Lo que le interesa al apóstol Pablo es que los Gálatas entiendan, hermanos, que Dios, la voluntad de Dios ahora es sacarlos ¿de qué, hermanos? Del presente siglo malo. Pablo quiere sacarlo de lo que les está sucediendo en ese tiempo. La voluntad de Dios ahora no solamente es su regeneración, su salvación, el perdón de sus pecados. La voluntad de Dios es que sean rescatados, hermanos, de ese presente siglo malo que están viviendo. Entonces nosotros tenemos que entender que ahorita no estamos hablando de nuestra salvación, de nuestra redención, de nuestro perdón de pecados. Sí, Cristo ya nos perdonó, ¿sí o no? Cristo ya nos perdonó, Él perdonó nuestros pecados, Cristo nos redimió, Cristo nos regeneró y somos sus hijos de Dios. Pero la iglesia también hoy en día está viviendo en una decadencia espiritual y lo que Dios quiere es sacarnos de, hermanos, de este siglo maligno en que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, hermanos, y tenemos también que orar para que Dios nos saque de ese lugar. ¿Cuál era ese presente siglo maligno o malo que los Gálatas estaban viviendo? Amén. Fíjese que ellos ya aprendimos el trasfondo, por eso es importante aprender el trasfondo. Lo que estaba sucediendo en ese tiempo era tremendo, había muchos engaños, como hoy en día lo hay también, y muchos hermanos ya miramos que fueron engañados y estaban siendo alejados de Cristo. O sea, de que lo que está diciendo Pablo es de que Cristo también murió para librarlos de su vida religiosa, para librarlos de su antigua manera de vivir, para que ellos ahora aprendan a disfrutar la nueva vida en Cristo. Entonces, para que no se te haga trabajoso el tema de la carta a los Gálatas, es de que el deseo de Dios es de que nosotros vivamos a Cristo, ya no vivamos nuestra antigua manera de vivir, ya no vivamos como antes vivíamos, sino que ahora nosotros vivamos a Cristo, disfrutemos a Cristo, hermanos. Pero para eso para eso Pablo nos toca la cruz, y es muy importante, hermano, entender que, como decía el pastor Eduardo en México cuando él predicaba Gálatas, él decía de que nosotros no podremos disfrutar un verano si no atravesamos por un invierno. O sea, de que, hermano, nos ponen estas cosas negativas. Ya aprendimos a través del seminario para entender a dónde Dios nos quiere llevar. Entonces, hermanos, lo que Dios nos quiere mostrar ahora a través de Gálatas
es de que Dios quiere que nosotros dejemos nuestra antigua manera de vivir. El tema de Gálatas es de que ya no vivamos más nosotros, de que dejemos vivir a Cristo en nosotros, hermanos. El tema de Gálatas es de que nosotros aprendamos a vivir a Cristo. Solamente de esa manera vamos a permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. De lo contrario, seguiremos alejados, sin disfrutar la vida cristiana, sin disfrutar a Cristo, hermanos. Y Cristo es vida, Cristo es disfrute. La vida de la iglesia es un disfrute. Cuando es día de reunión, nosotros tenemos que estar alegres. Vamos a ir a celebrar a Cristo, vamos a ir a disfrutar a Cristo, vamos a ir a disfrutar a los hermanos. Pero tristemente muchos hermanos, cada vez que hay reunión, tienen en mente, ¿qué haré para no ir? ¿Será que son libres en Cristo Jesús? Amén. Fíjese, oremos para que el Señor nos ayude y nosotros podamos expresar las palabras que el apóstol Pablo pronunció a través de Gálatas. Él pudo decir que el mundo había sido crucificado para él y que él había sido crucificado para el mundo. Pablo está diciendo, para mí ahora lo que existe es Cristo y la iglesia, y nada más. Por eso Pablo disfrutaba de su libertad en Cristo Jesús. Por eso Pablo disfrutaba de la vida de Cristo. Por eso para Pablo no había nada más hermoso que Cristo y la iglesia. Y por eso Pablo cedió el todo. Amén, hermanos. Mira lo que dice en el capítulo 2, versículo 20. Es un versículo que todos nosotros conocemos. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta carta? ¿Cuál es el tema principal de esta carta? O sea, de que nosotros ya no vivamos nosotros. Tristemente somos cristianos y todavía seguimos viviendo nuestra propia vida. La vida cristiana la hacemos a nuestra manera. ¿Sí o no, hermanos? Y es por eso que nosotros andamos sin disfrutar nuestra libertad en Cristo Jesús, porque en otras palabras, hacemos a Cristo una religión, volvemos la iglesia una religión. Y es por eso que pues eso nos priva nuestra libertad en Cristo Jesús. Entonces el tema es de que nosotros aprendamos a vivir a Cristo, y para vivir a Cristo hay que dejar de vivir nosotros. O sea, el asunto aquí entre Cristo y la iglesia es de que a nosotros como iglesia nos cuesta vivir la vida de otro. El problema entre matrimonios es de que el uno al otro quieren vivir su propia vida, ninguno quiere vivir la vida del otro. Pero cuando aprendamos a vivir la vida, yo empiezo a vivir la vida de mi esposa y la esposa mi vida, se acaban los problemas. Cuando aprendamos a vivir a Cristo, entonces Cristo vivirá en nosotros y entonces vamos a agradar a Dios y vamos a disfrutar la vida de Cristo, hermanos. Ese es el propósito, de que nosotros nos alejemos ya de donde Dios nos rescató, de que nosotros no volvamos otra vez a la vida de la vida en la cual Dios nos ha hecho libres. Que ya nos olvidemos, hermanos, de nuestra vida religiosa y vengamos nuevamente a Cristo. Estad pues firmes en la libertad, estoy en el 3:1, con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Que Dios nos ayude, hermanos. Fíjese, termino con el 6:14 para que vea que al terminar Pablo cómo está despidiéndose y cuáles son sus palabras, porque él aprendió a no vivir ya su vida, sino aprendió a vivir la vida de Cristo. Él pudo decir, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí.
Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino ¿dónde? Siempre está la cruz, porque no podemos disfrutar una vida en resurrección, no podemos disfrutar una nueva vida en Cristo, no podemos disfrutar esa libertad en Cristo si no vamos allá, a la cruz. Si no vamos allá es porque nosotros todavía estamos vivos y queremos vivir nuestra propia vida. Y es por eso que tenemos pues muchos problemas espirituales en nuestras vidas. No crecemos, no maduramos, no disfrutamos nada de la vida espiritual. Y esto es un disfrute, aunque esté caliente, es un disfrute. Pero es triste de que salgamos de aquí y disfrutemos más las cosas del mundo, aunque esté caliente y aunque estemos sudando, contentos allá afuera, pero acá cansados, aburridos, durmiéndonos. Eso es triste, hermano. Pero vas a ver que ahorita en cuanto digamos, vámonos, a ver para dónde vamos, y allá alegres todos. Que Dios nos ayude, hermanos. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino ¿dónde? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo, fíjense, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Nada que ver con ellos. Ahora mi vida le pertenece a Cristo. Amén, hermanos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ese es el tema. Volvernos a Cristo. Amén, hermanos. Volvernos al disfrute de Cristo Jesús. Así es de que eso es todo. Vamos a ponernos de pie. Y así poco a poco vamos a ir metiéndonos a esta carta a los Gálatas. ¿Cuántos captaron un poquito? Oremos. Padre Celestial, gracias por permitirnos dar una introducción, Señor, a esta carta a los Gálatas. Gracias, Señor, porque pudimos mirar su trasfondo y pudimos mirar el tema principal de esta carta a los Gálatas. Con estos dos puntos, ahora sí podemos entrar de lleno a estudiar esta carta, porque la vamos a ir estudiando de acuerdo a su contexto, Señor, y de esta manera seremos muy, muy bendecidos. Lo creemos, Padre Celestial. Le damos las gracias, Señor, porque nos has enseñado el trasfondo de esta iglesia, una iglesia que había creído en ti, una iglesia que había experimentado tu libertad por la predicación del evangelio que Pablo predicó en aquellos lugares. Pero ahora, Señor, miramos que vino el engaño y muchos de ellos estaban regresando a esa clase de vida que tú ya los habías rescatado, Señor. Estaban volviendo a esclavizarse, Señor. Estaban volviendo a su vida religiosa, Señor. A tal grado, Señor, que ya no disfrutaban la libertad en Cristo Jesús. Ahora volvían a ser esclavos, tratando de guardar la ley, tratando de circuncidarse para alcanzar, dizque, la salvación, cuando la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque hemos entendido que aquí el único que nos salva no es la circuncisión, no es la ley, ni es una vida religiosa. El que nos salva se llama Jesucristo. Y muchas gracias, Señor, porque hemos creído en Cristo y ahora también hemos aprendido, Señor, que Padre Celestial tenemos que permanecer firmes en esa libertad que hemos tenido. Señor, gracias, Padre Celestial, por todos los hermanos que, a pesar, Señor, de el calor que estamos viviendo acá, Señor, aquí están mis hermanos prestando toda su atención. Señor, oramos para que tú poco a poco nos vayas bendiciendo. Muchas gracias por esta tarde. Ahora despide a todos mis hermanos en paz, que podamos regresar a casa, Señor, y que usted siempre sea el que se lleve toda la gloria y toda la honra. Y todos juntos nos despedimos con un fuerte amén y amén. Gloria al Señor. Terminamos, mis amados hermanos.